Esto no debería hacernos sonreír, debería hacernos llorar. Necesitamos un avivamiento y una reforma en esta isla, mis hermanos y hermanas. Y la condición más triste hoy en día es que cuando buscas en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontrarás que la mayoría del pueblo de Dios nunca ha estado preparado para una crisis religiosa desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Se nos dice que más del 99% del pueblo de Dios nunca ha estado preparado durante una crisis. Y eso es triste, hermanos y hermanas, es solemne. Da miedo pensar que si estudias la Biblia, no puedes señalar ni una sola vez en las Escrituras en la que la mayoría del pueblo de Dios haya estado preparado, donde más del 1% haya estado listo. Veamos algunos ejemplos. Piensa en el diluvio. Cuando ocurrió ese gran diluvio mundial, ¿cuántas personas subieron al arca? ¿Cuántos? Solo 8. Ahora, si tenías más de 7.000 millones de personas en el mundo y solo 8 se subieron al arca, eso significa que menos del 1% del mundo estaba listo para ese momento. Esta ha sido la condición en cada época. Miras a Sodoma y Gomorra, ¿cuánto de esa ciudad fue destruida? ¿Toda? ¿Cuántos lograron salir? Habladme a alguien. Número 3, no logró salir. La esposa apenas logró salir de los alrededores, ni siquiera llegó a Portmore. Amén. Apenas salió de Kingston, apenas salió de la ciudad. Y los 2 niños dices, oh, seguramente sus hijas salieron, pero ¿no recuerdas cuando subieron a la cueva, abusaron de su padre? No lo lograron. La Biblia dice que el alma justa de Lot estaba atormentada. Solo un alma logró salir, mis hermanos y hermanas. Eso implica que más del 1% pereció en un fuego, ya que fueron advertidos de la destrucción que estaba ocurriendo. En la actualidad, las condiciones no son diferentes. Observe cuando hubo una cautividad en Babilonia y los hijos de Israel descendieron a esa cautividad. ¿Cuántos se mantuvieron firmes en las vastas llanuras de Dora? 3 hombres, solo uno. En Daniel 1:4 se levantaron. Había miles, pero solo 4 lo hicieron. Nunca verás en la Biblia un momento de crisis donde más del 99% o el 1% estuvieran preparados. Más del 99% siempre estaban desprevenidos para la crisis. Déjeme decirle algo aterrador. Mira el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Observa la primera venida de Cristo. Los pastores estaban listos. Muy pocos estaban preparados para recibir a Cristo en su primera venida. Nos han dicho que la historia se repetirá, que en la última generación no será distinto y que la mayoría de la iglesia adventista del séptimo día no estará lista para la crisis que viene. El profeta dice esto. ¿Creen en el profeta? Amén. Gran controversia. 608 menciona que al acercarse la tormenta, ¿un qué? Una gran clase abandonó la fe. Hoy mostraremos que esa gran clase que deja la iglesia adventista del séptimo día, justo antes y durante la aprobación de esta ley dominical, significa que más del 99% de la iglesia adventista del séptimo día será sacudida porque no lo tomamos en serio. Hoy muchos vemos los números y pensamos, si todos lo hacen, debe ser correcto, pero si la mayoría no lo hace, debe estar mal. Usted me dice ahora mismo que muchos adventistas del sur en esta isla, más de 300.000 adventistas del sur en esta isla, y muchos tienen miedo de venir a un edificio como este porque se les dice que es fanatismo, igual que en la época de Cristo. Es mejor que entiendan la verdad por sí mismos, porque la mayoría nunca ha tenido razón. Mis hermanos y hermanas, esto dice que a medida que se acerca una tormenta, una gran clase abandona la fe. Dice que cuando la religión de Cristo es más apreciada y contenta, cuando su ley es más despreciada, entonces nuestro celo debe ser el más ferviente y nuestro valor el más firme e inquebrantable para defender la verdad y la justicia. Lo siento, no puedo seguir el texto. Cuando la mayoría nos deje, ¿significa que el 50% será sacudido o más del 50%? No puedes tener una mayoría y tener 50-50. Dice que cuando la mayoría nos deje para luchar las batallas del Señor, cuando haya pocos campeones, esta será nuestra prueba. Ahora debemos reunir calor de la frialdad de otros. Alguien dice, bueno, no entiendes, en mi iglesia no les caigo bien, en mi iglesia no me dan un puesto, en mi iglesia no me dejan hablar, en mi iglesia me odian. La Biblia dice que obtengamos calor de la frialdad de otros. Alguien me dice que tienen frío, está bien, tienes que aprender a mover el hielo para que el calor fluya por tus venas. Dice que debes reunir calor de la frialdad de los demás. Debes reunir valor de su qué. Cuando otros temen defender la verdad, cuando comprometen lo que Dios ha dicho en la Biblia y el espíritu de profecía, necesitas fuerza y coraje para mantenerte firme y no rendirte. Dice que cuando el valor surge de su cobardía y la lealtad de su qué, mientras otros dejan la iglesia y empiezan sus propios movimientos, necesitas reunir lealtad de la traición a tu alrededor y escuchar la voz detrás de ti diciendo, este es el camino, andad por él. Dice que la nación estará del lado del gran líder rebelde. Ahora escuchen, ahora dijimos más del 99%. Primero dijimos gran clase. Luego el profeta dice que cuando la mayoría nos abandone, entonces el profeta dice que se me mostró que una palabra muy solemne es aquella cuya importancia y magnitud no se comprenden. Al notar la indiferencia evidente por todos lados, me alarmé no solo por el ministro, me alarmé por él y les diré algo como adventista del séptimo día, están en problemas.
Ya sabemos que Babilonia está en problemas. Mostraremos antes de que acabe la semana que los de las iglesias del domingo ya tienen problemas. Pentecostales del séptimo día, Iglesia de Dios del séptimo día, todas estas iglesias mostraremos que si no son parte de Apocalipsis 12 están en problemas. Muchos cristianos en cada denominación, pero mostraremos que no entienden lo que viene. Dios ha llamado a los adventistas del séptimo día a hacer luz en la oscuridad moral. Mostraremos lo que dice la Biblia. Pero la inspiración revela que en esta situación casi todos los que dicen creer en la verdad agradable están, ¿qué? No están listos para entender la obra de preparación para este tiempo. No solo no lo entendemos, sino que estamos sin preparación para empezar a comprender. Dice que están totalmente incapacitados para recibir el qué. Ahora, si no recibimos la lluvia tardía, ¿podemos recibir el fuerte clamor? Si no recibimos el fuerte clamor, estaremos perdidos. Decir perdidos, esto significa que totalmente inadecuados. Casi el 99% es casi lo que les voy a demostrar, hermanos y hermanas. Eso da miedo porque si casi el 99% de los adventistas del séptimo día actuales van a ser sacudidos fuera de la iglesia, eso significa que tal vez haya una persona en esta sala que esté lista. Podría haber alguien en esta isla que de verdad lo tome en serio y el resto solo estamos jugando con Jesús. ¿Sabes qué significa? Significa que necesitamos despertar ya. ¿Qué dices? Esto es serio.